Buenos días para todos los asistentes, 101 asistentes tenemos en este momento. Damos la bienvenida a todos los asistentes, a toda la comunidad uteísta. Para iniciar este maravilloso evento, damos un saludo muy especial a nuestro rector, Omar Lenguerque Pérez, a nuestro vicerrector académico, Alberto Serrano Acevedo, y a toda la comunidad uteísta que nos acompañan en el inicio de este evento en el marco de la Cátedra de Paz, organizado por el Departamento de Humanidades con una serie de conversatorios y conferencias bajo el lema Construyendo Pensamientos de Paz. Para iniciar este evento, doy la palabra a nuestro coordinador del Departamento de Humanidades, Jesús Vargas. Gracias, profesora Pilar. Doy una bienvenida a cada uno de nuestros conferencistas, panelistas que nos van a acompañar en este evento que inauguramos en este momento. Vamos a tener durante la semana varios conversatorios, varias conferencias. Entonces, ante todo y de antemano, darle las gracias a ustedes por haber aceptado la invitación, doctora Gloria, la doctora Débora, a este primer encuentro. Darles también un agradecimiento al equipo de trabajo del Departamento de Humanidades que nos acompaña, Jenny, la profesora Pilar, el equipo de medios tiempos completos, y docentes de cátedra que en este momento nos acompañan junto con los estudiantes y otras personas de la comunidad uteísta, administrativos y profesores. Entonces, de parte del Departamento de Humanidades, es muy importante desarrollar estas actividades, estos eventos a lo largo, en el contexto, de la Cátedra de Paz que desarrollamos desde el Departamento de Humanidades. Entonces, darle la bienvenida, vamos a estar muy atentos a las palabras de nuestras panelistas en este primer conversatorio, poder recibir esas indicaciones o esos conocimientos de la experiencia de cada una de ellas, que ya la profesora Pilar nos va a compartir el currículo de cada una de ellas y su experiencia a lo largo de su vida en estos temas tan importantes que son como la paz, como cada uno de esos valores que se generan a lo largo, que se generan de este valor de la paz, ¿sí? La convivencia, el respeto, etc. Ellas nos irán a compartir, pienso yo, en esta primera conferencia. Entonces, bienvenidos profesores, bienvenidos panelistas, bienvenidos estudiantes, gracias por la asistencia y vamos a aprovechar al máximo esta semana de Cátedra de Paz con estos conversatorios. Bienvenidos. Sí, gracias. Bueno, tengo el gusto de presentar a Gloria Mendiola, director de la Red Cultural Internacional Colombia es Cultura, presidente de la Asociación de Promoción Social Migras, artista, productora y gestora cultural, especializada en valorización del patrimonio, comunicación y marketing cultural, artivista, docente de danza y música tradicional colombiana, percusionista y bailarina, cultural project manager para entes públicos y privados en Colombia y Europa, miembro del International Dance Council de la UNESCO, miembro del Comitato Centro Internazionale di Roma, directora y productora de festivales y reseñas, entre las cuales Macondo Fest, Festival Internacional de Cultura Itinerante para la Paz, Afroamérica Fest, Ethnomusic, migraciones musicales entre Europa, Asia, África y América Latina, Colombia Paz, Memoria y Justicia de Sur a Norte, Colombia Indígena, Expo Cultural Itinerante de Colombia, Memorarte Fest. Bienvenida, Gloria. Gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Pilar. Es un honor estar compartiendo con ustedes desde tan lejos.
entrar en contacto con Colombia a través de esta invitación tan especial. Muchísimas gracias al Departamento de Humanidades de las Universidades Tecnológicas, a su rector, al vicerrector, a todos los docentes presentes y al equipo organizador. Para mí es un placer estar presente compartiendo además con una profesional de la cultura como Débora y con Pilar, una artista tan especial que aparte de eso ha colaborado conmigo en muchos otros proyectos. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Continuamos con Débora Dante, poeta antioqueña, autora de los poemarios Los cantos de la lluvia de la editorial Aquerena, Lluvias desatadas, editorial Celer de Málaga, España, y Las lluvias aquellas de la editorial Grainar. Ha sido presentados en diferentes encuentros nacionales e internacionales. Directora del programa cultural Conversarte del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Lecturas urgentes de Poesía Antioquia. Codirectora del programa La Lengua de la Salamandra. Presentadora del programa Alma de Artista del canal Zona 6 TV. Coordinadora por Medellín del Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena de Indias. Pertenece al PEN Colombia y a la Red de Mujeres Artista de Medellín. Bienvenida, Débora. Gracias por aceptar esta maravillosa invitación. No, muchas gracias a ustedes. Me siento muy feliz de volver a la universidad. Ahora estaba haciendo este recuerdo de la primera vez que estuve con ustedes y estoy muy feliz de, aunque sea en esta forma virtual, estar de nuevo. Y estar aquí con Gloria, pues después de todo lo que escuchamos de ella, me siento muy orgullosa de todo lo que voy a conocer al lado de esta mujer y al lado de Pilar, que también ha sido una gran gestora cultural, aparte de combinar esa parte de la docencia con la cultura. Muchísimas gracias y un saludo para todos los directivos de la universidad y a todos los que nos están escuchando. Bueno, Deborita, es la segunda oportunidad, es la segunda ocasión que nos visitan las unidades tecnológicas de Santander y bueno, gracias por acompañarnos en este maravilloso conversatorio. Invitamos a los asistentes a que nos participen con preguntas para los panelistas, que al final del conversatorio daremos una media hora para darle respuesta. Bueno, la mecánica de este conversatorio yo voy a, pues es cómo a través de la cultura, cuál es el papel importante de la cultura en la construcción de la paz. Nosotras como gestoras culturales, escritoras, artistas y gestoras, cuál es el papel de nosotros en la sociedad. Bueno, entonces, para dar inicio, empezamos hablando sobre el propósito de la creación de la Cátedra de Paz. Es crear un espacio de reflexión para que los ciudadanos podamos recibir formación no solo en conocimiento, sino también esto puede garantizar un orden social justo, un equilibrio económico y el respeto de los derechos humanos, la paz y la seguridad. Y qué interesante que nos acompañen en esta ocasión todos nuestros estudiantes uteístas, nuestros docentes y adicional, ya que los jóvenes pues son responsables de cambiar la sociedad y construir la paz. Un saludo para todos los estudiantes que nos acompañan, ya que ellos no son el futuro del país, son el presente. Bueno, Colombia está a las puertas de los procesos de la construcción de paz y el posconflicto, y por lo que se debe considerar en la educación y la formación desde el aula. La paz debe ser una condición innata y de cualquier cultura colombiana. Entonces, para dar inicio a este conversatorio, yo quisiera que ustedes le dijeran a nuestros estudiantes o dejaran un referente desde su experiencia profesional y personal, qué es la cultura y cómo podemos tener referencia de si somos cultas. Vemos por Gloria. Bueno, esa es una pregunta bastante amplia. Hablar de qué cosa es la cultura, de qué cosa es este concepto es realmente muy complicado, porque si uno se relaciona con la realidad y con la práctica cultural cotidiana como es la nuestra, desde nuestros ámbitos, ¿no? Pues nos damos cuenta que para algunos eso de cultura se refiere
a la apreciación de la literatura, de la música, del arte, de la gastronomía, pero también no podía entenderlo en otras tres maneras de lo que he podido observar. Uno, como la excelencia, ¿no?, en el gusto de las artes y las humanidades. Otro, como un patrón integrado de conocimiento, de creencias, de conductas, de los cuales nosotros como colombianos tenemos un vasto repertorio. Y otro, como las actitudes, los valores, la moral, las costumbres, las creencias compartidas por una sociedad, que son todas características de un determinado grupo social, étnico, de género, etc. Entonces, bueno, como término, teniendo todas estas definiciones, además categorías y niveles y concepciones que han evolucionado el tiempo, pero hay un eje principal, un eje particular, y es que la cultura está en una relación, para mí, estrecha e inseparable de dos términos, digamos, la sociedad y la identidad. Entonces, si definimos la cultura como un conjunto de ideas, de sentimientos, de símbolos o de prácticas sociales, ¿no?, de acuerdo al contexto social en que nos encontremos, sabemos que asume diferentes significados y diferentes contenidos. Entonces, para mí, desde la experiencia que he tenido hasta el momento con los proyectos y con los trabajos en la comunidad, la cultura, digamos, expresada en términos de sociedad, diría que la forma de vida y las expresiones de una sociedad determinan su cultura, ¿sí? La cultura, diría que se compone entonces por nuestras costumbres, los códigos, las formas, las tradiciones y por las diferentes expresiones artísticas, ¿no?, que representan el ser humano, y eso es un hecho vital. Y hablo ya en esto específicamente de nuestro país. La cultura, o incluso no solo de nuestro país, sino de toda la experiencia internacional en el exterior, donde no se habla ya de cultura específicamente, sino de intercultura, cuando uno se relaciona con la sociedad como migrante y cuando hace un trabajo en organizaciones como la nuestra o como cualquier organización que tenga que ver con las personas que vienen del exterior y tienen que interactuar dentro de un país, se habla de intercultura. Y aquí hay varios parámetros difíciles de conjugar, como es difícil conjugar esos parámetros en nuestro país, donde no hay una identidad única, no hay una cultura única. Yo hablo de Colombia como un país de países y como un país de enormes y variadas y ricas expresiones culturales o diferentes culturas, diría yo. Entonces, para mí, la cultura, de hecho, no se puede hacer sola, no es algo individual, necesita de socialización, si no, no podría existir. Entonces, es algo que es determinado y creado por el pueblo, en ese sentido, por la comunidad, y la comunidad o las personas pertenecientes a un determinado núcleo social o región o país o nación, tienen un papel activo para mí en la creación de los símbolos y de las prácticas sociales. Entonces, desde ese punto de vista, respondiendo a tu pregunta, a la segunda parte de tu pregunta, no podemos hablar de personas cultas o no cultas, podemos hablar más bien de diferentes identidades y de diferentes pertenencias, ¿no? Entonces, de este modo, para poner un ejemplo concreto, es muy difícil que alguien de nacionalidad, de alguna nacionalidad europea, en este caso italiana, donde yo vivo, por ejemplo, se sienta parte de la cultura colombiana o de la cultura de la India. ¿Por qué? Porque todas las representaciones culturales de cada sociedad son distintas y tienen que ver con, de una parte, con las características del lugar, del ambiente, del momento y el grupo social donde uno vive. Entonces, para mí no se es más culto o menos culto, se es parte integrante de una cultura o de otra. Eso es la reflexión que hago al respecto de tu pregunta, Pili. Gracias, Glorita. Sí, tú has dicho algo muy importante, la intercultura forma parte de la crianza, entre comillas, del ser humano, ¿no? Va fortaleciendo las experiencias y eso hace parte de la formación cultural, valga la redundancia. Gracias. Bueno, tenemos la opinión de Deborita con respecto a la misma pregunta. Bueno, yo me puse ayer a cuestionarme precisamente sobre la pregunta que nos haces, Pili, y es de profundizar qué es la cultura, qué es para cada uno la cultura. Entonces yo pienso, cultura es la sabiduría de nuestros ancestros, la herencia de nuestros antecesores,
la imposición para bien o para mal de quienes creyeron descubrirnos. El continuo aprendizaje, las vivencias, la música, la gastronomía de los territorios. Mi cultura y tu cultura se fusionan y comienzan mundos pluriculturales, que es lo que dice nuestra compañera Gloria. Aquí les voy a contar una anécdota, porque cuando yo fui a Bucaramanga, fui por la connotación que tenemos de cadena. Cuando hablamos como de una cadena, se habla como de algo que nos oprime, que nos tiene una fuerza que nos ata, pero yo la veo como como el eslabón que nos lleva. Cuando yo fui a la universidad, porque una artista plástica, amiga mía, que era la codirectora de Conversate en ese momento, me conectó con un artista plástico que a su vez se iba a hacer, si recuerdas, almas viajeras. Iban a hacer almas viajeras en Bucaramanga y fuimos a dar a la universidad por tu bondad, digámoslo así, porque en ese momento íbamos a hacer este conversatorio en la universidad. Conocí lo que era la cultura de ustedes, la comida, que no tenía ningún conocimiento de qué era lo que se comía en Santander. Se hablaba de las hormigas, se hablaban de muchas cosas. Esa era la cultura de ustedes. Cuando yo llego allá con la cultura paisa y se fusionan esas dos culturas. Entonces, lo que dice Gloria, no es que todos somos ignorantes, porque al no conocer las otras costumbres, ignoramos esa costumbre. Pero a medida que vamos avanzando, por eso dice que quien más viaja es quien más conoce, quien más lee. Entonces no es que seamos más cultos o menos cultos que otras personas, sino más viajados, más leídos. Gloria, por ejemplo, le estuve mirando ayer la página y me causó inquietud sobre Macondo Fest. Cuando ella está en Roma, ¿qué es lo que hace? Llevar la cultura de Colombia, de todos nuestros pueblos, de todos nuestros ancestros, a fusionarla con otra cultura que es la que ella ya conoce. Ya tiene dos formas de ver el mundo y de comunicarse con las demás personas. Entonces, cultura para mí es el conocimiento. ¿Qué debemos hacer para protegernos? Yo creo que hay que proteger primero la nuestra, proteger nuestra cultura, conservarla, pero también darnos al conocimiento de las otras culturas. Y así se forman estos mundos con el respeto y con el cariño por la tierra. Gracias, Deborita. Bueno, eso, lo que dices tú, al conocer la cultura santanderiana, aquí en Bucaramanga, forma parte de la idiosincrasia, ¿no? De cada pueblo, de cada región, de cada municipio. Bueno, vamos a continuar con la siguiente. Bueno, la cultura tiene un impacto en la sociedad, en la economía y una amplia gama de dinámicas ambientales que promueve patrones y comportamientos obtenidos especialmente de la educación o el conocimiento que se adquiere, como nuestras invitadas lo acaban de afirmar. Es así como la cultura juega un papel muy importante en la construcción de paz y este desarrollo sostenible. Uno de los objetivos para lograr el desarrollo sostenible para el 2030, sin embargo, cuando se habla de paz, se habla también de la importancia de reconstruir un tejido social, lo que decía Débora ahora, a través del trabajo de Gloria en Italia, cómo se tejen culturas, cómo se unen personas, cómo se promueve la cultura a través de otros países y se hace un tejido social y se trabaja juntos para lograr la paz. La promoción del desarrollo en todos los campos del progreso, en la economía, la sociedad, el medio ambiente, son factores intrínsecamente relacionados con la cultura. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es el papel que desempeña la cultura dentro de esa serie de condiciones necesarias para construir auténticos entornos de paz? Gloria. Sí, pues la cultura sí es un elemento fundamental para la construcción de paz. Y tú acabas de nombrar algo importantísimo, que es que la cultura hace parte esencial del desarrollo sostenible de un país. Está íntimamente ligado este concepto
a la paz, a la búsqueda, digamos, de un diálogo, de una cultura de paz en Colombia. ¿Por qué? Porque es necesario, creo yo, brindar a las nuevas generaciones un escenario donde puedan encontrarse y construir juntos en comunidad, ¿no? Y es necesario además generar en la población una nueva lectura de lo que ha sido la historia social y política del país, de lo que ha sido el conflicto, de lo que ha sido nuestra guerra, pero también de lo que es, de lo que han sido, de lo que ha sido lo que mencionaba también Débora, y son nuestros ancestros, nuestras tradiciones, lo que somos, y el producto que somos como seres humanos en esta sociedad colombiana y a este punto internacional. Entonces, yo pienso que sea necesario generar digamos, una nueva lectura de todo esto a través de la cultura, para permitir a las personas, a las comunidades apropiarse de este fenómeno y crear una conciencia mayor. Y este proceso, según mi opinión, debe darse absolutamente desde la educación, aparte de lo que uno puede hacer como activista o como operador cultural en su percurso, en su proceso, perdón, en los tiempos, ¿no? Pero esto del desarrollo sostenible, como lo había planteado la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Que acoge específicamente la cultura como un componente esencial del desarrollo humano y lo reconoce como fuente de identidad, de innovación, de creatividad para las personas y para la comunidad. Eso es un factor muy importante en general, en todo el mundo, contra la lucha contra la pobreza y contra, pues, todo digamos, la desigualdad social y toda la implicación que eso tiene en los procesos de desarrollo de un país. Entonces, fortalecer la comprensión de la relación entre la cultura y la construcción de paz en Colombia específicamente, para mí podría aportar a la consolidación de acciones que apunten a ese desarrollo sostenible. Ahora, en Colombia específicamente, pues con este nuevo gobierno, y ustedes lo saben, lo habrán visto, no sé si alguien está dentro de estos planes actuales del gobierno en carga, que es la economía naranja. Aquí el sector cultural ha adquirido pues una relevancia grande en la agenda económica del país, ¿no? Entonces, estos tipos de planes nos muestran, y el hecho de que el gobierno abra digamos, un renglón para el papel de la cultura en el país, nos muestra cómo la participación de la cultura en diferentes ámbitos y el reconocimiento de nuevas economías pueden generar dinámicas y prácticas culturales en los territorios y vincular rasgos culturales, generar alianzas entre sectores, pero también conseguir o buscar una nueva responsabilidad también desde el punto de vista de la responsabilidad social. Hablo de los empresarios que acogen la cultura como lo que es, ¿no? Como un pilar real del desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces, si las comunidades son tenidas en cuenta para configurar iniciativas estatales o privadas, pues pueden participar en las mismas y apropiarlas, y así generar mejores condiciones para asegurar un proceso de paz o una construcción de paz. Ese es un principio como desarrollo sostenible, pero en sustancia el poder ser en ese caso, ¿cómo lo puedo llamar? Un cultor, un cultor, sí, una persona que se dedica a la difusión de la cultura, como es el caso nuestro, de todos nosotros, incluso de la universidad como institución. Es seguramente importante el poder abrir una narrativa diferente, el poder reflexionar sobre el hecho y permitir a las nuevas generaciones que incluso nos están escuchando ahora, poder permitirles hacer un análisis de su país, de su historia, para que puedan no repetir, o ayudar a no repetir, o ayudar a crear conciencia en general en la sociedad. Eso es lo que pienso. El audio, Pili. Sin audio, Pilita. Gracias. Aprovecho para traer a colación el proyecto que tú estás dirigiendo desde Roma, el proyecto del Festival Memorarte Fest, en el cual, bueno, tuvimos el orgullo de participar con nuestros jóvenes uteístas, artistas, con sus obras.
eso me hace pensar cómo estamos construyendo paz, uniendo diferentes regiones a través de la danza, a través del teatro, a través de la pintura, donde hacíamos exposiciones y uníamos pensamientos en torno a esta construcción de paz, ¿no? Como desde Nariño, desde el Huila, desde Barranquilla, desde Bucaramanga, cómo unimos pensamientos alrededor del arte y la cultura, ¿no? Entonces es importante hacer como ese viaje de territorio para intercambiar pensamientos y de cultura. Bueno, entonces tenemos la misma palabra, cómo a través de la cultura, Deborita, podemos tener construcciones o generar entornos de paz. Bueno, estos entornos de paz, sobre todo con nosotros los artistas, se construyen siempre y cuando nos vean como eso, como artistas, que no vean la cultura como ese comodín para entretener al pueblo, a la gente en todos los eventos, o que muchas veces, que porque porque tú te tienes que ver, entonces es gratis, que porque tú te voy a hacer conocer, entonces tienes que regalar tu obra. La paz se construye de este respeto hacia la cultura y hacia los artistas. Este momento que estamos viviendo partió el mundo totalmente en dos. Esta situación virtual nos ha llevado a conocer realmente dónde y quiénes somos los artistas. ¿Por qué ha sido tan importante y por qué sí, qué nos ha ayudado a sostener este momento tan caótico, tan difícil? Ha sido el arte. Entonces comenzaron las obras de teatro gratis, los conciertos, la mayoría gratis. Todos los festivales internacionales importantes han sido por estas plataformas gratis. Nos han obligado a conocer las tecnologías para poder ser vistos, y allí se han realizado muchas cosas. Hemos tenido la oportunidad de hacer el Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena, el 18º Parlamento de Escritores de Cartagena, donde, bendito sea Dios, fue de la música. Allí empecé, yo fui la primera extasiada en ver las regiones que no conocía, los autores que no conocía, de una música ancestral, nuestra, que no teníamos presente, con autores desconocidos para muchas partes, no para nosotros, si es desconocido para nosotros mismos, entonces para el resto del mundo, ¿qué es? Llevamos los ojos de toda Europa, de todo el mundo en general, a Cartagena, a Santander, a Medellín, a Bogotá, a todos estos artistas, a todos estos escritores que se han presentado. Trajimos los ojos del mundo hacia ellos para ser conocidos o recordados. Entonces, es muy bello cuando se unen todos estos saberes. Pude conocer también, Gloria, a una gestora cultural muy importante que está en Alemania fusionando la danza árabe con la música colombiana. Clency. Entonces, mira qué tan bello, y ahora te conocemos a ti porque yo no te conocía, pero sé que tienes mucho que ver también con contactos nuestros, y cómo no se va a hacer paz desde este momento. Claro. Pero también la paz, ¿qué requiere la paz? La paz requiere que los artistas vivan, que los artistas tengan una dignidad, y que esto es un trabajo, no es un hobby. Para nosotros no es un hobby editar un libro, no es un hobby ser un gestor cultural, porque yo creo que, Gloria, tú conoces esta parte que nos dicen, no es que yo sí voy, pero si me pagas. Sí. Entonces, listo, pero entonces al gestor cultural, ¿quién le paga? Porque yo, por ejemplo, soy feliz, y ahora les contaré un poquito de Conversarte. Conversarte va a cumplir 6 años, en un programa donde donde tenemos un diálogo con artistas muy reconocidos o que apenas están incursionando en el arte. Y es muy lindo porque allí es un diálogo de ellos y nosotros, y el mundo los conoce o los recuerda. Ese Conversarte siempre lo he hecho yo, existir con la colaboración de la Red Mujeres Artistas de Medellín, porque pertenezco a la Red,
a los centros culturales que nos prestan esas localidades, pero tampoco nos pueden pagar ni le pueden pagar a los artistas. Entonces miren que todo va circulando en únicamente uno dar cultura y dar cultura, pero en realidad ¿quién sostiene a los artistas? Y desde ahí también estamos pidiéndole a las entidades gubernamentales o privadas, porque yo me inclino más también por la empresa privada, que hace la empresa privada por la cultura de cada país o de cada ciudad y por sus artistas, y más en estos momentos. Fue muy importante las ayudas que el gobierno dio en su momento, pero también necesitan estar en ese nivel de o la salud o el trabajo y sostenerse. Entonces ver como desde ese punto, desde donde, y cada uno es la paz, porque cada uno estamos haciendo paz desde donde podemos. La universidad está haciendo estos conversatorios y está haciendo este puente para el conocimiento, y nosotros desde la parte cultural es lo que podemos brindar. Entonces cada uno somos ese granito de arena, pero sí enfocar que somos trabajadores como todo el mundo y tenemos la misma importancia para ser salvados en su momento. Gracias, Deborita. Bueno, es importante pensar el papel del gestor cultural, ¿no? Yo que el otro día te decía que cuando uno es artista plástico y ya alcanza, digamos, los límites de sus obras, de mostrar en su región, en su país, llega un momento en que uno ya se convierte en un gestor cultural porque quiere que otros trasciendan fronteras. ¿Y cuál es el papel del gestor cultural? Llegar a otras partes a través del arte de otras personas. Esto es una cadena, ¿no? Entonces uno puede hacerse una pregunta. Como la historia se dividió en dos a través de esta pandemia, que no me gusta esa palabra, pero para mí, bueno, el COVID es transformación, porque como lo que tú dijiste, nos tocó aprender nuevas cosas, nuevas formas de mostrar la cultura, porque está visto que la cultura fue el más afectado, ¿no? El sector de la cultura fue el más afectado porque es, si vamos a mirar, es el ámbito que más recoge gente en los conciertos, en las exposiciones, el lanzamiento de un libro. Si nosotros eliminamos del mundo la literatura, eliminemos la música, eliminemos las obras de arte, ¿qué sería de este mundo? Sería un silencio, sería la ausencia de vida, creería yo, ¿no? Bueno, ya tenemos preguntas de los asistentes, pero en unos 15 minutos damos paso a las preguntas. Bueno, vamos a la tercera pregunta. En las reflexiones que hemos tenido o hemos podido compartir dentro del Departamento de Humanidades junto con todos los docentes y algunas reflexiones con nuestros estudiantes, pues coincidimos en que abogar por nuevas formas de pensamiento nos pueden conducir a cambiar las perspectivas que nos han llevado a encontrar en la agresividad o la violencia las únicas formas de solucionar nuestros conflictos. Ustedes tienen una rica experiencia profesional en el trabajo con comunidades, en el tejido social, en la integración con diferentes regiones. ¿Cómo podrían compartirnos o podrían ustedes compartirnos alguna experiencia en la que ustedes hayan comprobado que atreverse a pensar de otra forma sería una oportunidad para construir paz, especialmente en un país como el nuestro? Glorita. Bueno. ¿Qué mejor esa pregunta para ti, que lleva la cultura de nuestro país? Estoy haciendo precisamente ese trabajo. A ver, velozmente, yo salí del país hace 30 años, mucho tiempo afuera. No he dejado de ser colombiana un minuto, ni medio segundo. ¿Okay? ¿Ni el acento te ha cambiado? El acento un poco sí, porque si hablo costeño cerrado no me entienden. Entonces toca articular y yo hago mi esfuerzo.
Pero bueno, digo esto porque para que sepan que todas mis experiencias se han basado a punto, desde ver el país, desde mostrar el país como migrante, como una migrante. La asociación que creé se llama Migras y se ocupa precisamente de eso. Migras y tiene como símbolo una huella digital, porque nuestro interés es mostrar lo que las personas dejan, la huella que las personas dejan apenas van pisando puntos del mundo, ¿ok? Y en ese contexto, pues me he encargado desde que llegué aquí de contar esas experiencias de las personas que llegan, las experiencias que traen, el background que traen las personas dentro, los seres humanos dentro cuando migran de un país, de un continente al otro, de una ciudad a la otra. Y en eso, en Colombia somos expertos porque todos tenemos raíces de diferentes partes de Colombia, creo, sí, ¿no? No creo que ustedes sean exactamente todas paisas o todas bumangueses o todos santandereanos, sino tienen otras raíces en el país, seguramente, o si me equivoco me corrigen. Esto para decir que somos migrantes dentro de nuestro mismo país y teníamos dentro una serie de raíces digamos, es como una maleta en la que uno se carga todo lo que es desde sus ancestros hasta lo que uno se presenta como persona, ¿no? Pero dentro hay todo un bagaje que hay que conservar y que hay que mostrar. Entonces, digamos, básicamente me he dedicado a hacer eso, para ponerlo en palabras pobres, con varios proyectos, pero el más grande es una red cultural internacional que le puse exactamente, mira el caso, Colombia es cultura, porque para mí eso es Colombia. Pero tendría que decir Colombia es 1000 culturas, pero se queda redundante. Entonces, esa red se ha encargado de ser un corredor europeo y, digamos, internacional, porque tiene nodos en varios países en América Latina y en Europa, y se ha encargado de distribuir contenidos culturales desde Colombia hacia los puntos donde está la red. En ese contexto de esa red de distribución de contenidos culturales, pues que aparte se convirtió en un proyecto itinerante, pues nacieron dos iniciativas muy importantes para nosotros. Una es el Macondo Fest que mencionaba Débora antes. El Macondo Fest nació como un intento de mostrar la cultura caribe en Europa, pero se convirtió en realidad en un festival de cultura itinerante para la paz. ¿Por qué? Porque nosotros en ese festival, en realidad lo que estamos haciendo es una analogía. En práctica es un homenaje a nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez, ¿no? Pero ustedes dirán, ¿qué relación tiene eso? Tiene una relación enorme. García Márquez pudo dar la realidad que estamos viviendo hoy en día. Entonces el festival, entre danza, entre tambores, entre lecturas del libro 100 años de soledad, lo que hace es narrar lo que está sucediendo ahora. Entonces nosotros no lo decimos abiertamente, esta es la realidad de Colombia, porque no queremos que nos vean como poquito. Colombia, no, Colombia con una cantidad de valores, de posibilidades, de talentos, etcétera, pero con una historia que contar. Entonces, hacemos estas lecturas, se ha hecho ya en Colombia, hemos estado en Valledupar y en Barranquilla con Clency y su fundación. ¿Okay? Y lo que hacemos, entonces, la gente piensa que estamos leyendo solamente aparte de la obra y mostrando contenidos teatrales, de danza, de música que tengan que ver con el Caribe. No, en realidad los textos son escogidos y todos los textos narran exactamente la situación actual. Desde el principio, desde el primer capítulo hasta el último. Hicimos una experiencia muy interesante en Ginebra, en Suiza, con actores suizos que hicieron toda esta cosa en francés. Un año emplearon a montar, yo les di los temas, quiero hablar de amor, quiero hablar de guerra, quiero hablar de soledad, o sea, les puse 5 temas y desarrollaron una cosa excelente, que fueron simplemente, casi parecía que estábamos contando en términos teatrales, la realidad de Colombia, tal y cual lo que está sucediendo, porque el libro de 100 años de soledad y otras obras de García Márquez no han hecho otra cosa que ser una profecía casi, ¿no? No, profecía es exagerado, han contado la realidad de Colombia. Bueno, ese es un experimento en Macondo Fest, y ha ido en diferentes plataformas, con todo tipo de público, desde instituciones a personas, estudiantes en general. Y la otra es la que es actual. El Macondo Fest tiene la edición anual, este año por el COVID no se hizo, pero en cambio en Memorante Fest nace porque yo soy coordinadora del nodo Roma de la Comisión de la Verdad, que ustedes deben conocer bien. Es aquella
Es aquel organismo que se creó a raíz de la firma de los acuerdos de paz en Colombia, ¿cierto? Y que tiene como objetivo recoger a punto la memoria histórica del conflicto armado. Entonces nosotros, en particular, les comento, la comisión tiene nodos, tiene 23 nodos alrededor del mundo, ¿sí? Y todos somos voluntarios y somos personas de diferentes proveniencias culturales y de formación. Entonces hay de todo, gestores culturales, politólogos, sociólogos, artistas, de todo hay allí. Y yo soy una híbrida, entonces soy artista, mi laurea es en ciencias políticas, soy politóloga, pero soy artista fundamentalmente. Entonces esta era una oportunidad excelente de poner a dialogar algo que conozco como la palma de mi mano, y es la capacidad del arte de transformar y de contar y de narrar lo que somos. Entonces dijimos, vamos a hacer un festival que tenga que ver con la memoria, con el recoger esa memoria, con apoyar ese trabajo que hace la comisión y mezclarlo o narrarlo, crear una nueva narrativa desde el arte. Entonces ahí los primeros invitados, pues, y soy muy feliz de poderlo decir aquí en público, fueron las pinceladas uteístas, que es un trabajo que cada vez que me encontré con ellos las lágrimas se me salían, porque es ver a los jóvenes reflexionar sobre su país y decirlo tranquila, abiertamente, lo que sintieron, su percepción del conflicto armado con sus pinturas. Y salieron cosas maravillosas que me gustaría poder mostrar aquí, pero no es el espacio. Ya en el festival están ya plasmadas, están vistas, hicimos la presentación, pero van a aparecer en las plataformas. Pero ¿por qué llamo esto a colación? Porque a través de este festival hemos logrado exactamente que artistas de todas las proveniencias del país y del exterior estén narrando nuestro conflicto con otros términos y transformando. Nosotros tenemos la capacidad como artistas de mostrar la realidad y decir las cosas más fuertes y más duras con poesías, con palabras, con música. Ese es el valor agregado. Y el valor agregado, el otro valor agregado, el más importante del festival, es que lo hacemos en homenaje a las voces y a los testimonios de las víctimas del conflicto armado, que a menudo son los menos considerados en todo este proceso. En cambio, son la parte más importante, porque podría ser cualquiera de nosotros, ¿no? Un hermano nuestro o nuestros padres o cualquiera. El conflicto es algo que le toca a todo el mundo, a todo el colombiano. Y también porque queríamos concientizar a los colombianos que tiene esta grande dificultad. Ustedes no me lo van a creer, pero si uno habla con colombianos que vienen como migrantes por diferentes razones la mayoría de los casos económicas, pues es como si el conflicto y toda esa realidad no existiera. Hubo una masacre, sí, por ahí oyen las noticias, eso es allá, eso no, eso es algo que nos debe tocar en la fibra como país. Eso hace parte de todo. Si no tiene nada que ver la política, no tiene nada que ver absolutamente, tiene que ver que somos seres humanos en un país que está en dificultad. Bueno, y para resumir, pues encontramos la fórmula perfecta, y es contarlo desde la distancia, a nivel digital, como decía Débora. Ahora nos obligaron a usar tecnologías y todo, pero igual lo hicimos. Hicimos un ejercicio que no ha sacado, termina el 31 de octubre y vamos a proseguir con otras acciones. Están siendo 40 días de festival, quiere decir todos los días una programación, todos los días contamos una pequeña historia o hacemos una pequeña reflexión con personajes internacionales o nacionales, o sea, cualquiera que esté a un nivel, digamos, a un cierto nivel de reflexión y que pueda brindar al público en general una visión de lo que estamos viviendo. Esas son dos experiencias concretas y estoy sí convencida que a través de esos lenguajes se pueden cambiar realidades, respondiendo a tu pregunta finalmente. Gracias, Glorita. Sí responde a la pregunta concretamente, y sí, para nosotros fue un orgullo escuchar o ver las obras que nuestros estudiantes uteístas hicieron precisamente para hablar de esta problemática, pero cómo a través del arte lo convierten en una realidad que ellos quieren, ¿no? Que es la paz. Cómo ellos como víctimas y victimarios, porque tenemos muchos estudiantes que son víctimas y victimarios, cómo a través del arte pueden expresar lo que sus fibras, lo que su sangre quieren expresar, pero a través del arte. Fue un momento muy emotivo a la hora de la presentación de la obra, que si no se me olvida,
y qué lindo que pueda llegar esto a trascender fronteras. Bueno, Deborita, cuéntanos de tu experiencia. Bueno, no, feliz de escuchar todo lo que habló Gloria, y precisamente ayer entrevistamos a Clency en el programa de Conversarte y contó cosas extraordinarias y muy feliz porque mira que esto me responde que todo es una cadena. Tú conoces a Clency, hace cosas con ella, ya nos conocimos nosotras y entonces vamos a empezar a hacer toda esta rotación de los saberes. ¿Tú recuerdas, Pilar, cuando yo fui a Bucaramanga, cuando estuve en la universidad, que fui con mi librito recién salido del horno, Los cantos de la lluvia, digamos que toda inocente? Mentiras, inocente no. Era la codirectora de la velada del señor Fabio Gómez, un periodista en Envigado, donde nos dedicábamos a escucharnos, donde el escritor era feliz siendo escuchado o escuchando a los demás escritores. Pero a mí siempre me cuestionaba algo y era, ¿qué puedo hacer yo por el resto de las personas? Porque yo me podía haber quedado leyendo todo el resto de mi vida o editando así fuera a mi costo y leyendo en todas las partes donde me invitaran, a donde yo pudiera hacerlo. Pero me interesaba mucho conocer el ser a través del arte y el arte a través del ser. Entonces, cuando fui a Bucaramanga, conocí también la Casa del Libro Total y allí fue recibido nuestros libros y entonces ya salió por esta plataforma. Entonces yo era feliz contándole a todo el mundo que mi libro estaba en el Libro Total y que ellos también podían tener su libro en el Libro Total. Pero además de eso, entonces ya comenzó Conversarte. Y Conversarte era la plataforma donde podíamos presentar a los artistas que no tuvieran esta plataforma, y además llegamos a la red de mujeres artistas de Medellín, donde lleva 12 años potenciando a estas mujeres en el arte y donde llegan y nos dicen que somos la inspiración y que quisieran escribir como nosotras y nosotras poderle dar no el don, no el talento, porque cada uno tiene su talento, pero sí esta guía para que sepan cómo pueden editar, y más en este momento que tenemos todas las herramientas. Pero también el que quiere hacer la danza y saber que, por ejemplo, existe la corporación que maneja Gloria y decirles, puedes acudir a ella o puedes acudir a la universidad donde hacen todos estos proyectos para que salga todo el mundo adelante. ¿Cómo no va a ser mejor estar en este entorno artístico donde podemos pensar en positivo y no quedarnos primero en el ayayay, como decimos, en el no nos dan, en el no se puede, en el yo merezco, sino en dar y recibir? ¿Qué tengo yo para dar y qué tengo yo para recibir? Entonces, el arte siempre ha sido las puertas del conocimiento, las puertas de la alegría. ¿Quién puede, como hablamos ahora, quién puede vivir sin música? Mal o bien, que uno dice, bueno, listo, no es culto porque no lee lo mismo que uno lee, no es que usted tiene derecho a leer lo que a usted le gusta, pero lea. El que lee sus propios libros y tiene su propio camino en su cultura. Entonces, vale la pena pensar diferente, estar en este camino que llevamos, los gestores culturales. Siempre valdrá la pena persistir y estar en ello porque sé que los frutos ya se están dando. Este es un fruto. Este es un fruto de conservar las creencias, la amistad que se da a través de estas alianzas culturales, y saber que solos no podemos llegar a ningún camino porque nos dejan pasar hasta cierta parte, pero el camino siempre será jalonando los que queden atrás y los de adelante a nosotros, y se va, por eso les hablaba yo del concepto de cadena. Yo soy un eslabón, ustedes son otros, y se va ensanchando y se va ensanchando hasta ser esta fortaleza que somos. Vale la pena, y vale la pena llevar siempre el nombre de Colombia, de nuestros escritores, de nuestro arte, de nuestras danzas, y fusionarla con los demás. Gloria, es muy gracioso, no, es muy raro, porque de pronto
por ejemplo, el Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena, haberlo hecho yo en Medellín, haberlo dirigido yo desde Medellín. Entonces mira que ya no hay esas fronteras, no es que tienen que ser costeños, no es que tienen que ser antioqueños, no, es que no. Hubo gente de los llanos, de Alemania, de Argentina, de Chile, y todo fue, y ya pronto viene el 8º recital de Mujeres Poetas del Caribe, y va a estar también a cargo de Conversarte. Entonces imagínense que ya los costeños son paisas y los paisas son costeños. Pues, ¿puedo decir algo? Claro. No, pues precisamente de eso se trata, y a eso sirven estos espacios tan hermosos, a tejer, a encontrarse con personas que están trabajando en lo mismo, que están luchando por lo mismo. Con este festival nosotros descubrimos que hay muchísima gente trabajando en esto, pero tanta, en toda Colombia, en todo el mundo además. Si uno se va a mirar todos los artistas que están en el exilio entre comillas, ¿no? En el exilio, o sea, fuera del país, digámoslo así, pues somos tantísimos. Pero esto cuando se quiere equiparar también a propósito del conversatorio, la cultura con el arte. Entonces, eso es una manera de tejer cultura. De hecho, tengo esa red nuestra, tiene como subtítulo Tejer Cultura, tejedores de cultura, eso es lo que somos. Entonces los invito a que nos encontremos, a que conversemos, como estamos haciendo. Muchas gracias, Pilar, y a la universidad, porque son espacios excelentes para seguir tejiendo. Bueno, yo resumo este conversatorio para dar paso a las preguntas que tenemos. Vamos a hacer 2 preguntas que están dirigidas a nuestras maravillosas panelistas invitadas. Yo resumo la cultura en el liderazgo transformacional, ¿no? Porque como decía Deborita, lo que uno conoce, uno se lo quiere enseñar a otros, y uno quiere mostrarle que si a mí me transformó, que al otro también lo transforme. Entonces, eso forma parte de la gestión cultural, del ser artista. No importa el ámbito en el que, o la disciplina que estemos trabajando, ¿no? Es cómo a través de lo que yo conozco, de lo que yo realizo, puedo transformar al otro en la sociedad. Bueno, tengo aquí una pregunta. La primera pregunta para ambas, de Johan Arenas. Cuando se llega al extranjero, Gloria, cuando se llega al extranjero, ¿cómo se hace para compartir la cultura y aprender una nueva sin perder la identidad? ¿Qué es mejor? ¿Adaptarse a la cultura o adoptar una cultura? Bueno, Johan, te lo respondo un poco profundizando un aspecto. En Europa existen 2 maneras de afrontar la migración. Una es el asimilacionismo y la otra es la integración. ¿Okay? Cuando tú dices que es mejor, digamos, tomar todos los aspectos de una misma cultura y hacerlos propios y olvidarse de la propia, eso se llama asimilacionismo. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en Francia? En Francia, tú, si no hablas francés, no puedes estar. Si no adquieres toda la cultura francesa, no quieres estar. La tuya queda en segundo plano y la puedes mostrar en ciertos espacios. No obstante, Francia tenga una tradición de colonia, pero también de grande país promotor de cultura internacional, además. Pero si no hablas francés, no quiere decir que tú no puedes ni llegar hablando inglés ni hablar español, porque no se comunican contigo. Está incluso escrito como ley de migración, ¿sí? Estas cosas, estos aspectos determinan la manera en que uno se relaciona con el país a donde llega. Entonces, llegar al exterior, lo ideal sería poder integrarse, y la integración tiene que partir por el llegar a poder contar quién eres, escuchar quiénes son los que te hospeden y encontrarse en la mitad del camino. Cosa que no se da siempre, es muy difícil, y por eso es que nacen movimientos en toda Europa. Todo país donde llegan, ustedes van a encontrar la experiencia de asociaciones tratando a punto de hacer puente y de contar sus culturas, porque para el ser humano es importante no solo llegar y aprender nuevas cosas, que es maravilloso, sino poder contar quién es, de dónde viene. Eso hace parte de la identidad, hace parte del desarrollo emocional del ser humano. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Lo ideal sería poder escuchar, aprender
sin olvidar la propia identidad y sobre todo transmitiéndola porque, por ejemplo, nosotros tenemos ya terceras generaciones de migrantes, hablo de Colombia específicamente, de América Latina, tercera generación significa que tienes hijos y nietos, muchos de los cuales se niegan a hablar el español, no saben dónde está ubicada su región, no conocen nada, porque ellos han tenido que afrontar ese proceso de asimilación de la cultura italiana de nosotros, el que no es correcto, porque te quedas cojo como ser humano, ¿no? Hace falta algo dentro de ti, que después lo descubres cuando creces, ¿no? Pues dices, pero a mí me hace falta algo, yo tengo, mira, mis lineamientos no son europeos, no hablo de mí, hablo en general, ¿no? Cuando las personas migrantes se miran al espejo, dice, espérate, pero mis lineamientos son otros, yo no tengo mi cara de europeo o mi cara es, me parezco a esos colombianos que están allí. Y eso lo hace mi hija hoy en día, ¿ya? Al principio no quería, hablaba español, pero no querían tener nada que ver conmigo, que yo hacía música, danza, no, eso es allá, mamá, tu mundo, eso es Colombia. Y ella es alemana, italiana y colombiana. Habla todos los idiomas esos. No quería tener nada que ver. Ahora que ya está grande, que vive sola en Alemania y trabaja también en el mundo del arte, está en nuestro mundo, digamos, ahora sí entendió el valor de todo esto. Y ahora sí quiere volverse colombiana. Ahora ella con mucho orgullo dice, yo lo soy, y se presenta como tal. Ese es uno de los tantos ejemplos. Yo hablo de lo personal porque de pronto así estoy más específica, pero la idea sería poder unir las dos cosas y entender el valor de esa identidad, de esas raíces que uno lleva dentro. Bien, adaptarse a la cultura, como tú lo acabas de decir, sin perder la identidad, y tiene que ver casualmente con la siguiente pregunta para las dos. ¿Nos podrían explicar un poco más? Porque, bueno, no nos dijeron quién lanza la pregunta, pero es muy importante. ¿Por qué la multiculturalidad es buena si lo podemos percibir? Es que las diferentes identidades traen tantas disputas en el afán de defender lo propio. Deborita. Bueno, yo creo que lo que tenemos que tener es respeto por las diferencias. Volviendo a lo que dice Gloria, cuando uno viaja, uno debe estar, yo soy de todas partes y yo tengo ese poder de adaptarme, yo nunca me siento extraña donde llego y tengo muy presente a qué llego. Entonces tú no puedes llegar a México donde toda la comida es picante, porque allá pica los confites, la leche, todo pica, a estarme quejando de que extraño mi casa, de que extraño mi tierra, de que extraño, no. ¿A qué fuiste tú a ese país? Dale el respeto que tiene el país. Hay cosas que uno de pronto no puede, es como la música. Entonces, porque yo soy costeña o porque yo soy antioqueña, entonces yo voy a ponerle a todo el vecindario de un país extraño mi música, donde lo podía hacer en mi país. Tenemos que tener esa línea de respeto y de buscar lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pero siempre y cuando conociendo lo de las demás personas, porque yo no puedo llegar a imponer tampoco en otras tierras, ni siquiera en la mía, porque mira que nosotros tenemos todas las regiones del mundo con diferentes comidas, con diferentes músicas, entonces la línea de respeto es lo que nos debe unir, precisamente esa línea, para poder compartir. Yo ya veré qué hago en mi tierra, pero en ese momento es respetar al otro y no imponer donde tú llegues lo que tú eres. ¿Por qué? Y sobre todo el conocimiento. Si no conoces, ¿cómo vas a saber si te gusta o no te gusta? El audio, Pili. Ya, eso forma parte de la cultura, ¿no? Lo que nos une con otros pueblos son los patrones de comportamiento que nosotros tenemos, respetando la idiosincrasia y las culturas, ¿no? Las formas de pensamiento, porque precisamente por eso nosotros llamamos este evento Construyendo Pensamientos de Paz, ¿no? El pensamiento es lo que nos lleva a las acciones. Una emoción no es manifestada, hablándolo desde la inteligencia emocional, una emoción no es manifestada si no es movida por un pensamiento. Entonces, si nosotros no respetamos el pensamiento del otro, no somos empáticos,
cuando estamos viajando y llegamos a otras partes o cuando vienen extranjeros, pues no llegamos a ser constructores de paz, ¿no? Bueno, tenemos la última pregunta, porque lamentablemente este conversatorio ya se está llegando a este final, pero ha sido muy agradable conversar con ustedes dos desde diferentes regiones, pero hablando de lo mismo, ¿no? ¿Cómo podemos ser constructores de paz? Ver la cultura únicamente como la música, el arte, la gastronomía, ¿no sería ver la cultura como algo muy básico? ¿En qué otros ámbitos se ve la cultura? Esta pregunta para las dos. Empecemos con Gloria. Bueno, es que eso es ver la cultura, a ver, no, claro, así es disminuir el término concretamente. Ese es uno de los aspectos. Entonces, digamos que la definición de cultura tiene varias categorías y varios niveles, ¿cierto? Y entre esas categorías y esa manera de asimilar, como digamos, ese sistema, pues hay de todo. Hay cultura política, hay cultura física, hay cultura popular, hay cultura nacional, hay cultura institucional. O sea, no es simplemente, como decían, el gusto por las artes, las humanidades o los conocimientos, las creencias y las conductas. Es un conjunto de cosas, ¿ya? O sea, no es... el problema es que es un término muy vasto y un término que se utiliza en varios contextos, ¿sí? Tiene un significado y un alcance muy grande. Pero como decía yo al inicio cuando les hablaba, es un significado que tiene que ver estrechamente con el concepto de sociedad y con el concepto de identidad, ¿no? O sea, todo lo que en una sociedad se desarrolla, se forma, se comunica y se transmite de generación a generación, construyendo de esa manera una identidad de una región o de un país o de una nación, hacen parte de ese conjunto de cosas que podríamos llamar cultura. Entonces no es solo el arte, la gastronomía, de hecho no se resume en eso. Ok, podemos pensar, teniendo en cuenta la primera pregunta que hizo Johan, es que precisamente si nosotros adoptamos una cultura, estamos perdiendo la propia identidad, y eso es como cuando uno piensa en la búsqueda de la aprobación del otro, cómo encajar en una sociedad. Si yo empiezo a actuar para el otro, para la satisfacción del otro, pues ahí estamos perdiendo nuestra identidad, nuestra tradición, nuestra cultura, ¿no? Entonces, afirmando lo que dijo Gloria es mejor adaptarse que adoptar, ¿no? Siempre nosotros desde que nacemos vamos adquiriendo nuestra personalidad, una identidad, entonces tenemos que conservarla, ¿no? Hay un factor determinante en esos procesos y en la determinación de la cultura en general. Uno de los varios factores es el idioma, la lengua que se habla. Y es el factor que nos determina además el encuentro con otras culturas. Por eso les ponía el ejemplo de Francia. Sí, uno tiene que llegar a un país, por ejemplo, y encontrarse con una multicultura, ¿no? De dos fases además, del país que has dejado. Estamos hablando de la migración, digamos, colombiana hacia Europa, del país que has dejado, que es nosotros no somos una cultura, nosotros somos una multicultura, y ese es, para muchos es un problema, como de pronto plantear en la pregunta anterior, pero ese es nuestro valor como país. Si alguien me pregunta a mí en Europa, ¿qué me puedes decir? Colombia, ¿cuál es el valor más grande? La multicultura, la diversidad cultural nuestra. Si supiéramos aprovecharla, exportarla y hacerla ver, seríamos una potencia como lo es Cuba, como lo es Brasil, ¿ya? No tenemos nada que envidiar, al contrario, tenemos mucha más riqueza. Entonces, pero cuando uno trae todo ese bagaje y se encuentra con otra cultura, el factor determinante para poderla comunicar, para poderse integrar, es la lengua. O sea, parafraseando algo que tú estabas diciendo antes. Quería hacer solo esa pequeña anotación. Bien. Glorita, Deborita, ¿en qué otros ámbitos podemos ver la cultura? Gracias, Gloria. Pilar, pero volviendo a lo que estaba hablando Gloria y a la pregunta que hacen,
no es solamente como enfocarnos en esta parte cultural, pero sí viene desde el conocimiento, porque es que hay países donde tú quieres llegar a ser muy colombiana, pero no te lo permiten porque hay partes donde tú no puedes llegar vestida de esa forma, como digamos a Egipto o a India o a muchas partes donde tienen una cultura arraigada y casi una ley donde no te van a permitir siempre ser tú. Tú lo que tienes que tener es un conocimiento básico de cultura donde vas a llegar. Hay partes, cuando yo por ejemplo fui a Estados Unidos, donde no se permite como nosotras que nos saludamos de abrazo prácticamente, o que uno puede llegar donde un policía con la misma confianza que llegamos acá, no, allá hay unos límites de respeto que no nos permiten ser tan jocosos como por ejemplo aquí. Entonces, desde el conocimiento sobre la cultura de cada país, donde podemos o adaptarnos o hacer nuestra propia cultura. Aquí no, Gloria, ibas digamos a decir... que hay una serie de códigos, ¿sí? De códigos, identidad, de códigos dentro de la entidad, cada cual tiene como ser humano una serie de códigos. Esto es un código, por ejemplo, ¿no? Abrazar, en otro país viene leído de otra manera. Eso tiene que ver con la comunicación también, con la manera en la que uno entra en contacto con otra civilización, o con otro país, o con otras personas de otras culturas. Eso es. ¿Y qué era lo que me había preguntado, Pili? ¿Desde qué otros puntos se puede hacer cultura? Sí. El audio, Pili. El audífono tuyo. Que no sea, ¿de qué otras maneras podemos ver la cultura? Que no solo sea la música, el arte y la gastronomía. No, la cultura se puede hacer desde todas las entidades. La política es cultura, porque todas las políticas son diferentes. Lo que tiene que haber es un apoyo mutuo entre todas las artes y entre todas las sociedades para poder hacer una fortaleza en el mismo sistema, porque si una cosa se fractura, fractura la otra. No puede ser todo político, y lo que hablábamos ahora, la cultura no puede ser el comodín de la política. Por ejemplo, ¿qué acostumbra la política? Llevar un cantante, pero no como tal el ser el apoyo a la cultura, sino ser la parte jocosa del asunto. Tenemos que partir de ese pensamiento de que somos un ente cultural y que somos un ente tan importante como la misma política, como el mismo desarrollo del país. Nosotros somos una parte importante del desarrollo de la paz, del desarrollo de la política, del desarrollo económico. Lo que hablaba Gloria sobre el proceso de paz, que muchos somos muy reacios porque nos encasillan en eso. Y el conflicto armado somos todos. Y el proceso de paz somos todos. Y todos somos humanos. Entonces, tenemos que dejar también esa visión de que si es policía es malo, si es guerrillero es malo. Todos estamos en el mismo conflicto. ¿Cómo vamos a salir de ello? Desde la parte política, desde la parte económica y desde la parte cultural. Y es haciendo toda esta fusión en que tenemos que sacar este proceso adelante. Gracias, Débora. Bueno, y para finalizar, no puede faltar la pregunta de nuestro coordinador, Jesús Vargas, para ambas, para nuestras invitadas. Profe Jesús, adelante. Gracias, Pilar. Aprovecho también para hacer una pregunta, o más bien a través de una pregunta que las dos panelistas nos dejen un mensaje. Sabemos que la palabra cultura viene del latín, y Gloria ya desde Roma sabe que es la cuna del latín. La palabra cultura viene cultus, que es cultivar, ¿no? Entonces, cultivar es construir también desde este mismo escenario de la cultura. Nosotros tenemos un gran estadio que es la universidad, donde precisamente formamos a nuestros estudiantes acá, en este caso de las unidades tecnológicas de Santander, en una formación integral, ¿sí?
porque ellos son, nosotros, cada año se gradúan muchos muchachos jóvenes que salen a construir sociedad, allá es donde queremos llegar, ¿sí? Entonces la pregunta es cómo desde la academia se puede cultivar, construir una cultura de paz, cómo desde allí, desde la formación que ellos tienen, que me están escuchando aquí muchos estudiantes, docentes, cómo se puede desde aquí construir, cultivar esa cultura. ¿Y la pregunta para quién, profe Jesús? Para las dos. Ok, empezamos con Débora. Bueno, yo siempre me he guiado por el amor, yo siempre me he guiado por esa parte de que si uno enseña con amor, atrae la visión del otro, atrae la atención de los estudiantes. Y yo te recuerdo mucho a ti, Pilar, porque en ese tiempo que yo fui, tú estabas haciendo todo ese proceso con el arte y tu grupo de estudiantes. También a esta niña Pinilla, se me escapa el nombre en este momento, Rosana Pinilla, que estaba lanzando su libro. Han pasado 6 años. ¿Qué ha pasado con esa escritora? ¿Qué ha pasado con esos muchachos que cumplieron sus sueños a través de lo que un docente les inculcó y les ayudó a hacer con amor? Porque si no es con amor, a los estudiantes no los atrae. Porque, qué pereza eso, yo no voy a hacer pintor. No, si con amor llegamos a los estudiantes, la academia puede hacer grandes cosas. De hecho, siempre decimos que es nuestro segundo hogar, aunque yo creo que es el primero. Yo creo que es el primero. Y desde ese conocimiento se pueden formar grandes artistas, pero sobre todo grandes seres humanos. Gracias, Gloria. Sí, yo pienso que la universidad como institución es después de la escuela, es el vehículo más importante, porque es el que toma a los jóvenes en una edad en que necesitan valores, necesitan principios, necesitan entender el mundo. Entonces, para mí, el papel de la universidad, como lo fue en mi caso en particular, fue el espacio en el que recibí las herramientas para interpretar el mundo. Y es lo que estoy haciendo. Yo tengo mucho que agradecerle a mis profesores. Mis profesores de filosofía, por ejemplo, de sociología, de economía no, porque la odié, pero el resto, yo todo lo que sea matemáticas, no, pero el resto, las herramientas que me dieron para reflexionar, o sea, yo no creo en el comerse los libros, yo fui muy buena en repetir a memoria muchos libros, pero las herramientas verdaderas fueron aquellas que recibí para interpretar a través de esa teoría la realidad, y eso es lo que necesita, según mi opinión, los jóvenes de nuestro país. Hay que ver la realidad. Estamos en una época de grandísima tecnología donde uno está sentado horas y horas de frente a un computador, quienes tienen la fortuna de tenerlo. Pero muchos jóvenes están sentados de frente a una PlayStation o a programas y películas y cosas. El mundo y la época de la información exagerada, pero hay poca reflexión y no hay la oportunidad. Entonces, para mí la universidad es el espacio por excelencia, además porque uno está en una edad en la que eso es lo que necesita, ¿no? Una edad en la que uno está descubriendo y abriéndose al mundo, ¿no? Si los profesores que yo, pienso que entre las figuras más importantes que puede tener un ser humano son los profesores, los docentes. Ellos tienen una responsabilidad enorme, porque tienen la posibilidad de cambiarte la vida, y lo digo textualmente, ¿no? O de arruinártela. En el sentido, no arruinarla, no quiero ser negativa, sino en el sentido que hay profesores que, por ejemplo, pues limitan la cátedra a repetir. En cambio, el profesor que se dedica, ese es el texto, ese es el libro, a través de este libro vamos a ver esta realidad, incluso que lo lleva a hacer un trabajo de campo, que lo lleva a investigar, que lo lleva a pensar. Yo me acuerdo que estudié la historia en los libros, no, la historia del país hay que estudiarla en los territorios, y me hubiera encantado poderme ir al territorio con el profesor y vea, este es un barrio, esta es Ciudad Bolívar en Bogotá, estas son las condiciones de este barrio, esta es una zona degradada si estuviéramos hablando de humanidades, por ejemplo, de sociología o cosas así, porque ahí donde uno ve, donde uno aprende realmente, los libros son importantes, de hecho fueron escritos
a partir de reflexiones importantes, pero no son la única cosa. Entonces el docente tiene una enorme responsabilidad ahí. Yo noto que esta universidad, ya que tengo un departamento de humanidades que se ocupe de hacer una cátedra de paz, pues para mí esto ya es el ejemplo de una institución que está interesada en abrir esas conciencias. Gracias. Sí, la pedagogía, como dicen Gloria y Débora, la pedagogía se debe llevar con amor, más que una profesión. Para que nosotros podamos compartir nuestros saberes, necesitamos tener vocación, ¿no? Para poder transmitir más allá de un libro, porque eso se debe llevar acá en el corazón. Formar parte del desarrollo de un estudiante en sus acciones comportamentales, cognitivas y una cantidad de factores, nosotros tenemos que volvernos referentes para ellos, ¿no? No simplemente entrar a un aula de clase y cumplir con mi función, sino cómo impacto la vida de cada uno de estos estudiantes, más allá de un conocimiento, es la manera como yo les transmito ese conocimiento. De esta forma, nosotros logramos impactar en la vida de cada uno de ellos y logramos transformar los pensamientos, sus hechos, sus acciones y especialmente también su forma de hablar, ¿no? Su forma de pensar. Yo agradezco muchísimo la asistencia de ustedes, Gloria y Deborita, el que hayan sacado espacio, su maravilloso tiempo, su valioso tiempo, especialmente Gloria, que estamos a un cambio de horario grandísimo, pero que nos hayas aceptado, Deborita, también que este encuentro fue un reencuentro para nosotras, porque pues también nos habíamos distanciado, pero bueno, como decíamos con el Memorarte Fest, estamos tejiendo conciencias, estamos haciendo tejido social y que hayan muchos proyectos para transformar nuestro pensamiento y nuestra cultura. Gracias, profe Jesús, y a todos los asistentes, a toda la comunidad uteísta que nos acompañaron a este conversatorio y los invitamos esta noche a las 6:30 en otro conversatorio con otra excelente artista plástica también de Medellín, con Diana Sánchez y otra invitada muy importante. Entonces damos por terminado. Bueno, pero antes de cerrar, ¿con qué mensaje nos despedimos para nuestros estudiantes? Glorita. Ok, el mensaje que hemos repetido todo el tiempo ahora. Ustedes, estudiantes, son el pilar de lo que puede suceder en Colombia, en la sociedad colombiana en el futuro. Entonces, pensar hacer tejido con conciencia, a mirar su país, su historia y las posibilidades que ustedes maravillosas que tienen en las edades en que se encuentran. Tejan y observen la realidad. Eso es lo que podría decir. Ok, Débora. Bueno, yo les digo que persistan, que investiguen el pasado, que no se olviden de este pasado, porque en ese conocimiento es que van a conocer este hoy, que hay muchas cosas por descubrir y que lleven ese balance porque uno se queda, no, es que el pasado, no, en el pasado es donde está nuestra historia, donde están nuestras raíces y donde están esto que son ellos en el momento. Son el presente y son el futuro, pero también tienen esa responsabilidad de todo lo que cargamos nosotros y esto apenas está comenzando, muchachos. Esto fue un cimbronazo, como dicen nuestros papás, fue un cimbronazo, y no va a pasar, esto no va a pasar rápido. Adquieran los conocimientos, aprovechen la época que les tocó, la mejor época. Uno reniega mucho de lo tecnológico. Uno a veces les decía, tanto tiempo en el computador, pero también nos está tocando estar mucho tiempo nosotros en el computador. Entonces aprovechen las viejas enseñanzas y las nuevas, que es el progreso verdadero. Y quiero volver a verlos y quiero volver a leerles allá mis gatunadas. Bien, bienvenida aquí a Bucaramanga siempre y que esperemos que la vida nos dé la oportunidad de hacer un encuentro también con Gloria, sea allá o sea acá. Bueno, quiero agradecer también a la profe Jenny Quintana que nos ha estado acompañando, pendiente de los mensajes que han enviado nuestros asistentes, al profe Jesús por este maravilloso espacio alrededor de la Cátedra de Paz.
y nos vemos hoy a las 6:30 con un nuevo conversatorio. Gracias para todos. Gracias. Chao.